Entonces, miren, la estenosis mitral, chicos, la primera causa por de lejos es la fiebre reumática principal, etiológica, ¿ya? Luego le siguen las congénitas, las hereditarias, entonces son rarísimas, rarísimas. Y dentro de las otras está la degenerativa, que esta es la del abuelito, ¿no? La del abuelito mayor, 80, 90 años, que va apareciendo calcificación en el anillo vascular, como mencionaba la doctora, ¿no? Entonces, por eso la primera es la degenerativa, digamos, es la que vamos a encontrar casi todos los pacientes viejitos, pero la que es patológica es la fiebre reumática, y este es su principal agente, sobre todo en personas relativamente jóvenes. Miren, acá les he puesto un gráfico donde más o menos pueden entender qué es lo que pasa en la estenosis mitral. En la estenosis mitral yo tengo que lo principal es una resistencia para la salida de la sangre a través de la válvula mitral. Eso genera un aumento de la gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y genera finalmente a que haya una presión mayor a nivel de la aurícula izquierda, y eso lleva a una mayor presión venosa pulmonar. La mayor presión venosa pulmonar lleva a que la aurícula izquierda tenga mayor presión al ventrículo izquierdo, y eso normalmente no debe de ser así, ¿cierto? Entonces, esa diferencia de presiones genera a largo plazo algo que se llama la hipertensión pulmonar, que es que mis venas pulmonares comienzan a trasladar la presión alta que manejan porque la sangre que se está reteniendo hacia las arterias. Y eso genera la hipertensión pulmonar. Cuando aparece la hipertensión pulmonar es cuando aparece la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Porque la arteria pulmonar, ¿quién se encarga de bombear a la arteria pulmonar? El ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho no está acostumbrado a tantas presiones, no es como el ventrículo izquierdo, no se adapta también a las presiones. Y también provoca dilatación de la aurícula izquierda, generando remodelado, y ese remodelado provoca las alteraciones como la arritmia y, algo muy importante, el riesgo de la trombosis de la aurícula izquierda, es decir, DSB. Estos pacientes tienen alto riesgo de DSB isquémico, porque van a desarrollar fibrilación auricular, y el trombo va a terminar viajando ventrículo izquierdo, aorta, carótida, arriba, ¿no? Muy bien. Y como consecuencia de que la sangre no sale por completo, tú tienes menos sangre al ventrículo izquierdo. Si tienes menos sangre al ventrículo izquierdo, baja el volumen minuto. Si baja el volumen minuto, baja el gasto cardíaco. Entonces, conclusión, insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ves? Entonces, eso que tú tienes, que es básicamente agitación, disnea a los esfuerzos moderados, es porque tu gasto cardíaco no aumenta por la estenosis mitral. Por eso el paciente tiene disnea, acaba teniendo primero 2, luego 3, luego 4. Y aquí está, miren chicos, este es el doble contorno. Normalmente esta sombra no se debe de ver, porque cuando se ve esa sombra implica que hay doble pared de la aurícula, y normalmente aurícula izquierda y derecha están tan juntas en cuanto a posición que no se ve la diferencia. En un paciente con estenosis mitral sí se puede ver por el agrandamiento. Entonces miren, es más, miren, le hago un ecocardiograma. Este es la aurícula, este es el, ¿dónde está? Acá está, este es el ventrículo izquierdo, miren la aurícula izquierda. ¿Quién es más grande? La aurícula. ¿Y eso es normal? No, la aurícula izquierda bajo ningún motivo puede ser más grande que el ventrículo izquierdo. Y mire, sin embargo, ¿no? Grandísimo. Ya. ¿Vemos las otras? No, mejor no. ¿Sí? Sí. No. La estenosis aórtica es menos comprometida. Digamos que es más raro que el paciente tenga primero aórtica que luego mitral. Más bien suele ser al revés. Primero hace la mitral y luego la aórtica, ¿no? Entonces ahí pueden haber malformaciones congénitas como las más frecuentes, y las estenosis adquiridas son de menos frecuencia, ¿no? Como les decía. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la estenosis aórtica? Miren, acá tienen el problema de salido desde la aorta. Y por lo tanto, lo primero que va a aparecer, ¿qué cosa? Si yo no puedo sacar mucho volumen por la aorta, ¿qué es lo primero que voy a tener? Gasto cardíaco bajo, porque el volumen minuto baja, pues no es que no puedo botar mucho volumen. Entonces eso como consecuencia va a llevar finalmente a insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué cosa provoca este aumento de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo?
que este de acá, el ventrículo izquierdo, tenga que esforzarse más para botar la sangre. Y este sí hace hipertrofia concéntrica, que es esa que el volumen aumenta. Entonces a él sí le vas a ver el grosor aumentado, como si fuera un anticucho, ¿no? Muy bien. A cambio la aurícula no, la aurícula hace hipertrofia excéntrica. Quiere decir que se dilata. Su forma de responder no es mediante la contracción, sino mediante la apertura de mayor volumen. Entonces, este de acá sí se engrosa fuertemente y eso provoca, ¿no?, algo que se llama, ¿no?, provoca el aumento de la presión telediastólica. ¿Qué significa el aumento de la presión telediastólica? Producto de que el ventrículo se engrosa tanto por tanta presión que tiene que hacer siempre, ¿no? El ventrículo se vuelve grueso, pero se vuelve ya un ventrículo que al momento de la diástole, que debería de relajarse y recibir tranquilamente la presión, no se relaja y se vuelve duro. Como vamos a ver en la próxima clase, durante la diástole el ventrículo se tiene que relajar, porque si no se relaja no se llena. Si tú tienes un ventrículo que está rígido durante la diástole, no le entra mucha sangre al momento del llenado ventricular. Entonces eso se llama aumento de presión telediastólica, disfunción diastólica y hay bajo gasto cardíaco. Entonces tienes bajo gasto cardíaco por dos motivos: porque no sale y porque cuando quiere llenarse no se puede llenar bien, porque encuentra un ventrículo rígido, un ventrículo con menor volumen. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar son básicamente problemas de disfunción diastólica. Incapacidad para el ejercicio, disminución de esfuerzo, una vasodilatación inducida por el ejercicio que provoca síncope de esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ejercicio, el músculo hace vasodilatación por ácido láctico y potasio. ¿Se acuerdan que han visto un Morfo 3? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces vasodilatación en los músculos, redistribuyes el flujo afuera. Y más bien el corazón se comienza a quedar sin flujo. Entonces, ¿qué pasa durante el ejercicio en el paciente con estenosis aórtica? Se desmaya. ¿Por qué? Porque el flujo se distribuye. Si encima está botando poquito y encima lo vas a hacer todo hacia el músculo nada más, va menos al cerebro, el paciente pierde la conciencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y hay un aumento de demanda del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo aumenta de tamaño, pero no aumenta en coronarias. Como no aumenta en coronarias, pero aumenta en volumen, el gasto de energía es mucho mayor. Entonces, ¿de qué tiene riesgo el paciente? De infarto. No tiene de infarto, pues. Muy bien. Y acá está, miren. Este es el ventrículo izquierdo, miren. Esta cavidad es normal, no, mira, todo esto es pared. Así se ve, miren. Súper engrosado. Tú dirás, mejor, pues contrae más rápido. No, porque esto es a costa del volumen de la cámara. Si la cámara tiene menos volumen, menos se llena. Si se llena menos, tiene menos volumen minutos. Si tiene menos volumen, menos gasto cardíaco. A ver. Muy bien. ¿Seguimos o ya no ya? ¿Ya no? Sí. Seguimos. ¿Seguimos? Sí, sí. Ya. Vamos ahora a las insuficiencias, ¿ya? En las insuficiencias, aquí hace algo bien importante que hay que recordar. La insuficiencia sí es un poco más complicada porque la insuficiencia se divide en dos, en aguda o crónica, cualquiera de las dos, aórtica o mitral. ¿Por qué? Porque no es igual, la fisiopatología es un poquito más distinta. Es más, la aguda suele ir el paciente sí o sí a shock trauma o a emergencias, mientras que la crónica puede demorar todavía, se toma su tiempo. ¿Ya? Entonces miren, la insuficiencia mitral, ¿no? La insuficiencia valvular mitral, ¿no?, es cuando regresa durante la sístole una cantidad de volumen que no debería de regresar, y dentro de la etiología puede ser reumática por disfunción del músculo papilar después de un infarto o por perforación. Entonces por eso es importante dividirla. Aquí vemos primero a la insuficiencia mitral aguda. ¿Por qué se produce la mitral aguda? Este es un corazón normal, miren, esta es la válvula en la cámara izquierda, tiene las válvulas con las cuerdas tendinosas. Y miren, una de las primeras causas, endocarditis, que es la que vamos a ver ahorita. La endocarditis es una infección de las válvulas. ¿Y por qué provoca insuficiencia mitral aguda? Porque la inflamación provoca rupturas. Mira, esta es la vegetación de la bacteria, mira cómo se rompe producto de la inflamación. Entonces, si se rompe la válvula, ya automáticamente cuando haga sístole, o sea, cuando debería de cerrarse la válvula mitral, se mantiene abierta y el volumen comienza a regresar del ventrículo hacia la aurícula. ¿Cuál otro más? El infarto.
¿no? O la ruptura papilar, o sea, se rompe una papila, miren, se rompe un músculo. ¿Y por qué puede ser más frecuente? Por el infarto. A veces un infarto puede ser tan masivo que ese tejido muerto se rompe, pero cuando se jala, ¿no? O de repente no se rompe, pero producto del infarto ya no se contrae. Y si ya no se contrae, ya no se cierra, pues. ¿Ves? ¿No? Este es el infarto. Otro, por ejemplo, procedimientos, ¿no? El cardiólogo está haciendo su angiotomografía, está haciendo para revascularizar una arteria coronaria y la guía se le pasa por se le pasa por acá, perfora el tabique interventricular, se lleva a la cuerda tendinosa. Esa es iatrogénica, ¿no? Eso es por un procedimiento médico. Muy bien, y este es el fenómeno de Takotsubo, que es una enfermedad muy rara, no congénita. Muy bien. Listo. Vamos a ver, ¿qué pasa entonces en la insuficiencia mitral aguda? Lo primero que tengo que entender es que la insuficiencia mitral aguda, yo no le doy al tiempo, ¿ya? No le doy el tiempo a la aurícula de poder compensar el aumento de llegada. ¿Qué va a pasar en la insuficiencia mitral? Durante la sístole, cuando este se abre y este se tendría que cerrar, ¿ya? La sístole, la aurícula va a recibir mayor volumen al que le llega de las venas. O sea, va a llegar el de las venas y encima le va a regurgitar el ventrículo. Entonces, eso va a dar como consecuencia dos cosas. Que en la sístole yo voy a tener menos volumen. ¿Por qué voy a tener menos volumen? Porque durante el momento en el que este debe estar cerrado y todo el volumen debe irse por acá, parte del volumen se va a ir a la aorta y parte del volumen me va a regresar a la aurícula. Entonces, sí o sí que tengo primero baja de gasto cardíaco, pues, menor volumen minuto. ¿Qué más tengo? Que la aurícula va a comenzar a recibir mayor volumen. Y yo les decía, ¿por qué es importante diferenciar aguda de crónica? Porque es distinto que yo de un momento súbito le dé toda la mitad de la sangre de la sístole a la aurícula, a que poco a poco le dé 10%, 15%, 20%. Porque si yo le doy crónico, ¿qué hemos dicho que hace la aurícula? Hipertrofia excéntrica, o sea, se dilata. Pero cuando es agudo, esa dilatación va a pasar en el momento, así como un globo que se dilata así. No, no puede, no va a poder. Y como no puede, lo primero que va a pasar es que se lo va a mandar ¿a quién? A las venas pulmonares. De las venas pulmonares, ¿qué pasa? Edemáculos de pulmón. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, pues. No hay tiempo para que la aurícula se dilate, se dilate. Entonces, todo lo va a pasar a la vena pulmonar, todo. Y el paciente se va a congestionar. La forma de presentación de la insuficiencia mitral aguda es así, ¿no? Muy bien, menor volumen sistólico, menor gasto cardíaco, y esta es una causa de shock cardiogénico. ¿Por qué? No porque no se contrae bien, sino porque tengo menos volumen minuto, pues. ¿No les estoy diciendo que cada sístole, una parte nomás se va a ir por la aorta y la otra mitad se va a regresar? Entonces eso baja agudamente el volumen minuto. Por lo tanto, va a producir shock cardiogénico. A propósito de lo que hemos visto esta semana, todos están repasando acá gratis. Insuficiencia mitral crónica. Ya, se va abriendo poco a poquito. Aquí sí yo le doy el tiempo a ella de poder hacer esto. ¿Qué se está haciendo? Se está dilatando, pues. Ahí sí se está dilatando, porque poco a poco yo le estoy dando volumen. Entonces va a haber dilatación progresiva, hipertrofia excéntrica, aumento de volumen telediastólico, ¿no? Y acá, ¿no? Conforme se va regurgitando una cantidad durante la sístole, produce un mayor volumen telediastólico, ¿no? ¿Y por qué provoca un mayor volumen telediastólico? Porque como acá va a regresar una mayor cantidad, al momento de que se abra va a regresar con mayor volumen de llenado, ¿no? Muy bien. Mayor presión venosa, congestión pulmonar en estadios más tardíos, insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Por la disminución del gasto cardíaco. Entonces, este se comporta muy en alguna similitud a la estenosis mitral parecida, ¿no? La aguda, acuérdense, no. Lo principal es que yo no le doy el tiempo a la aurícula de compensar. Como no le doy el tiempo, todo se va en rayos y es edema agudo de pulmón. Luego está la insuficiencia valvular aórtica. Miren, acá están las causas de la válvula primaria o de la dilatación de la aorta, ¿no? Miren, la insuficiencia aórtica aguda, de lejos, la primera causa, otra vez, ¿cuál creen? La endocarditis, pues, la endocarditis. Luego viene disección aórtica, que esa es más rara, ¿no?
o ruptura de la válvula bicúspide fenestrada, iatrogénica por complicación de un procedimiento por válvula aórtica, etc. ¿Saben qué es la disección de la aorta? Es cuando la pared de la aorta, ¿no?, entre el endotelio y la media se comienza a llenar de sangre. O sea, entonces tú haces un corte en el endotelio y comienza a ingresar sangre. ¿Y por qué provoca esa insuficiencia aórtica? Porque como la aorta crece de tamaño en su anillo, ¿la válvula crece o no crece? No crece. Si yo hago que la aorta se dilate, el anillo de la aorta se dilate así, ¿la válvula crece o no crece? No crece. Pues entonces, ¿qué va a pasar cuando se tenga que cerrar? No se cierra por completo el agujero, ¿no? Entonces, eso provoca una insuficiencia. ¿Ven? La aguda, miren, igual, yo no le doy el tiempo al ventrículo izquierdo de poder, con toda esa carga de volumen que va a regresar, regurgitación de volumen, menor volumen sistólico, menos gasto cardíaco, hipotensión, shock cardiogénico. Porque en cada sístole va a regresar volumen, rápido, agudamente va a regresar volumen. Entonces tengo menos gasto cardíaco. No tengo menos gasto cardíaco, shock. Y este de acá provoca que regrese del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda no va a poder con ese volumen, regurgita a las venas pulmonares, edema agudo del pulmón. Por lo tanto, ¿cómo debutan habitualmente las agudas, las insuficiencias? Casi siempre con shock cardiogénico y con edema agudo del pulmón. ¿Ves? Casi los dos. La crónica, ¿no? Aquí sí el volumen va regresando, miren, va haciendo un mayor volumen telediastólico. ¿Por qué? Porque al final de la diástole ya no se queda con el 25%, que era lo normal, sino se queda con más, con 30, con 40. ¿Por qué? Porque cada sístole está regresando, pues. Entonces cada sístole regresa y el volumen se va quedando más y más y más. Eso que provoca hipertrofia excéntrica. Doctor, pero el ventrículo izquierdo, acá no me dijiste que provocaba hipertrofia concéntrica. Sí, pero acá el problema no es la mayor resistencia. ¿Cuál es el problema? El mayor volumen que tiene que soportar. Por eso es que aquí la hipertrofia que hace el ventrículo izquierdo es excéntrica, o sea, se dilata. Es un ventrículo dilatado. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? No. Tenemos hasta las 8:40, ¿no? Ya, listo. Vamos ahora sí al siguiente caso.